Bitch never had like that. Facing pill while I ate from the. Bitch never had like that. Facing pill while I ate from the bag. It ain't no shame in my game. I do my tongue, do my do my. It ain't no shame in my game. I do my tongue, do my. Bienvenidos, mi nombre es Kraken y esto es para la FACU. El día de hoy vamos a estudiar el capítulo 25. Este video es introductorio y en este, al igual que en los anteriores, se hará una revisión esquemática de lo que corresponde al capítulo 25 que nos interesa en relación a la materia de física 2. Entonces, corriente, resistencia y fuerza electromotriz es lo que veremos. Fuerza electromotriz llamada Fermi. La resistencia es lo que hace un alambre, por ejemplo, o lo que veremos más adelante puede ser una lamparita, etcétera. Bien, y la corriente es lo que todos identificamos en nuestras casas, digamos, es un término asociado para lo que sería la luz. Vamos a saltear esto, vamos a ir directamente a corriente eléctrica. Acá nos dice que es la corriente eléctrica, una breve definición. Utilizaremos el programita que ya todos conocemos para que nos dé una breve introducción de lo que es la corriente eléctrica. Bien, entonces vamos a ver. Bien, entonces si hay algo que tenemos que resaltar nosotros es simplemente el hecho de que la corriente es todo movimiento de carga de una región a otra. Bien, eso es lo que nos interesa de este lado. Ahora si nosotros tenemos en cuenta lo que es un conductor, podemos imaginar un pedacito de alambre, por ejemplo, ¿bien? Y una carga dentro de ese alambre que se desplaza, ¿sí?, de una región a otra. Bien, ahora idealmente ese desplazamiento ocurre en un sentido. Bien, sin embargo, lo que en realidad ocurre está se puede ver en esta imagen que tenemos acá. Bien, que nos muestra que en realidad el electrón tiene un movimiento en este sentido. ¿Qué significa en este sentido? Significa aleatorio. Bien, no significa que se mueve para abajo, para arriba, para abajo y luego para arriba, sino que el movimiento del electrón es aleatorio. Bien, la velocidad entonces que adquiere ese electrón, ¿sí? Vamos a ver lo que nos dice la velocidad de deriva, que se le llama. Bien, entonces ese electrón que se desplaza adquiere una velocidad al que se le llama velocidad de deriva, que en realidad
es la velocidad por el tiempo de estas dos distintas posiciones, bien, o velocidad de arrastre también se le puede llamar. Entonces entramos directamente a la dirección del flujo de corriente. Tomaremos en cuenta estas dos gráficas para analizar el flujo de corriente. Bien, si nosotros consideramos cargas positivas que se encuentran en movimiento en el mismo sentido que el campo eléctrico, la corriente es tratada como un flujo de cargas positivas sin importar si las cargas libres en el conductor son positivas o negativas. Es algo que deberíamos tener en cuenta, al margen de lo que recién les decía, de si la velocidad va en el mismo sentido que el campo. Si ustedes se fijan, la dirección de la corriente es en el mismo sentido que el campo, independiente de que nosotros consideremos que haya un flujo de cargas positivas o negativas. Bien, eso entonces es con el flujo. Ahora, esta, como ustedes pueden ver, es la definición entonces de la corriente. Ok, esta es entonces la definición de la corriente. ¿Qué significa esto? Bueno, la corriente es la carga sobre el tiempo, en otras palabras. Bien, esto es diferencial de carga sobre diferencial de tiempo. Bien, ahora esto es importante. Las unidades en el sistema internacional para la corriente es en ampere. Bien, y un ampere es un coulomb sobre segundo. Bien, esto no nos importa. Esto sí nos debería importar. Ok, tengan en cuenta que las corrientes normalmente vienen en unidades bastante pequeñas. Entonces no decimos 0,00 cualquier cosa, sino que decimos 1 miliampere, 1 microampere, etcétera, igual que con los faradios. Bien, es un microfaradio y no un faradio. Bien, y no 10 faradios, etcétera. Bien, sino que son números muy pequeños, por tanto hay que tener bien en cuenta el tema de la notación que se llama científica. Bien, el hecho de que sea 10 a la menos 3, 10 a la menos 6, etc. Bien, ¿qué ocurre entonces con la corriente y con lo que definimos como corriente? Bien, lo que ocurre es que la corriente, al ser la diferencial de la carga respecto del tiempo, también podemos llamarlo como, si nosotros tenemos en cuenta esta gráfica, la carga Q por N por A
por BD por diferencial de T. ¿Qué significa todas estas cosas? Muy bien, si nosotros consideramos en este circuito un pedacito de alambre, lo que tenemos es que acá hay un grupo de cargas, si ustedes quieren, Q. Bien, nosotros tenemos entonces la carga Q en este pedacito de alambre. Bien, ahora esta carga Q, ¿sí?, está conformada con n partículas. Bien, que corresponden a este cilindro. Bien, si ustedes se fijan, A por BD diferencial T, BD diferencial T es distancia. Acuérdense que eliminemos un segundo A, y velocidad por tiempo es espacio, ¿sí? Entonces este ancho es velocidad por tiempo, velocidad de deriva por tiempo, por el área me da este volumen. Entonces el volumen este es A por velocidad de deriva por tiempo, ¿ya? Y como les decía, existen n partículas dentro de este volumen que estamos considerando. Bien, y Q, como les decía, es la carga de estas partículas. Entonces esto me permite escribir al diferencial de Q que fluye hacia este extremo del cilindro durante un tiempo t, como esto. Acá dice, ¿ven? Bien, entonces área por velocidad por tiempo representa el volumen, n la cantidad de partículas y Q la carga de esas partículas. Bien, ok. Entonces la corriente la definimos de una nueva forma como la cantidad de partículas por la carga de esas partículas por la velocidad de deriva por el área. ¿Por qué? Porque el diferencial de T con este diferencial de T se van. Ahora, la corriente por unidad de área se llama densidad de corriente. Entonces esto es la corriente por unidad de área. Bueno, sección transversal, tenemos que acordarnos de este dibujito para identificar que es sección transversal. ¿Ok? A eso le llamamos entonces densidad de corriente. La densidad de corriente para nosotros es la corriente sobre el área. ¿Bien? Entonces aquí esta área se va y nos queda el número de cargas, el número de partículas por la carga de esas partículas, que normalmente es el electrón, por la velocidad de deriva. Bien, las unidades para la densidad de corriente es el amper sobre metro cuadrado. Bien, y ahora entonces nos encontramos con la expresión general de corriente. Bien, la expresión general de corriente, acá no le vamos a poner ninguna nota, y esta es la expresión general para densidad de corriente. Bien, ¿por qué la densidad de corriente es un vector? Por la velocidad de deriva que tiene, ya saben ustedes, dirección, sentido, etcétera. Entonces, en notación fuerte, la densidad de corriente es efectivamente la carga por el número de partículas por la velocidad de deriva.
Bien, y la corriente es el número de partículas por la carga por la velocidad deriva por el área de la sección transversal. Ok, bien, ahora vamos a continuar. Estoy buscando algo que necesito. Acá está. Bien, entonces tenemos que tener en cuenta esto, ¿sí? Entonces, bien, fíjense de esta situación. Esto es algo que ya habíamos comentado antes, ¿no? Que tenía que ver con la corriente, ¿sí? Que era independiente del valor del signo de la carga, no el valor sino el signo de la carga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la corriente iba en dirección del campo igual la densidad de corriente. Si ustedes se fijan, acá la densidad de corriente está multiplicada por el valor absoluto de la carga, o lo que es lo mismo, por la velocidad de deriva, ¿bien? En valor absoluto. De forma vectorial, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante acá? Tener en cuenta esto: no hay signos de valor absoluto si la carga es positiva. ¿Bien? Entonces, en esta ecuación no hay signos de valor absoluto. Si la carga es positiva, la velocidad de deriva tiene la misma dirección que el campo, y hay ningún problema. Si la carga es negativa, la velocidad de deriva es opuesta al campo. Bien, sin embargo, en cualquier caso, el flujo o la densidad de corriente, mejor dicho, tiene la misma dirección que el campo. Bien, la densidad de corriente entonces tiene la misma dirección que el campo. Bien, la magnitud de la densidad de corriente es vectorial. Bien, eso por último. Muy bien, entonces ahora esto no lo analizaremos, ustedes ya lo verán, igual los ejercicios lo veremos después. Pasaremos rápidamente a la resistividad. Bien, bajaremos un poquito y directamente definiremos lo que es la resistividad. Entonces, la resistividad de un material se define como la razón de las magnitudes del campo eléctrico y la densidad de corriente. ¿Ok? Entonces, resistividad entonces el campo sobre la densidad de corriente. Ok, ya lo definiremos utilizando cada una de las opciones que tenemos para resistividad, pero por ahora nos basta con esto. Tenemos algunas otras formas de escribir la resistividad, igual la velocidad de deriva, etcétera, pero todas se definen de las que
estamos viendo ahora. Así que por ahora nos alcanza con esto. Bien, eso es entonces en definitiva las unidades. Acá están las unidades de la resistividad. A ver si esto me permite. No. Las unidades de la resistividad son a ver si me permite marcar esto. Perfecto. Bien, son las unidades del campo sobre las unidades de la densidad de corriente. Y el campo eléctrico, las últimas que habíamos visto, ¿sí?, nos decían que era voltaje. Campo eléctrico igual a voltaje sobre metro. Bien. Pero esa no nos gusta mucho porque no nos dice prácticamente nada. Y la densidad de corriente es igual a amper sobre metro cuadrado. Bien. Entonces la resistividad para nosotros será vol por metro sobre amper. ¿Ok? Ya veremos qué hacemos con eso, ¿sí? Porque vol sobre amper es ohm. ¿Ok? Acá dice vol sobre amper es ohm. Bien, con la letra omega entonces tenemos resistividad, y entonces en el sistema internacional es ohm por metro. A ver si marcamos esto. Ok, ahí está. Bien, ohm por metro. Eso es lo que tenemos como unidades de la resistividad. Ahora, el recíproco de la resistividad, que también tenemos que tener en cuenta, es la conductividad. Y también tendremos que considerar la resistencia eléctrica del material. Pero eso lo veremos en un ratito. Bien. Ok. Entonces la resistividad, como recién les decía, era lo que veríamos ahora. Resistividad y temperatura. La resistividad de un conductor metálico casi siempre se incrementa al aumentar la temperatura. Eso es importantísimo, ¿sí? Eso en principio es lo que vamos a extraer de de esta parte. Entonces, ¿qué es lo que teníamos recién? La resistividad, como la definición de la resistividad. Bien, y ahora lo que ocurre cuando nosotros tenemos la resistividad con la temperatura. ¿Por qué? Porque siempre o casi se incrementa al aumentar la temperatura, y esta es la función que nos dice cómo depende la resistividad con la temperatura. Entonces, esta será nuestra temperatura final y esta nuestra temperatura inicial. Cuando aumenta la temperatura final, aumenta todo esto, y entonces la resistividad aumenta. Bien, entonces algo importante que tenemos que saber es que el coeficiente de la temperatura de la resistividad, ¿sí?, normalmente para nosotros será un valor de tabla.
¿Por qué? Porque ya están medidos. Entonces estos vendrán como tabla para los materiales que nosotros necesitemos, ya, aluminio, platón, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense ustedes que están en grados centígrados y no en Kelvin, como la mayoría de las cosas que andan dando vueltas para nosotros. Así que mucho cuidado, grado a la -1, para que con este grado centígrado se simplifiquen. Bien, y ahí tendremos entonces algo adimensional sumado con +1, y la resistividad continuará teniendo sus unidades, que son las que tenemos acá, ohm por metro. Muy bien, a ver si tenemos algo más para decir respecto de la resistividad. Bien, pasemos entonces a la resistencia. La resistencia es muy parecida a lo que acabamos de ver de la resistividad. ¿Sí? Más que todo las expresiones son, por no decir exactamente iguales. ¿Ok? Entonces, la resistividad es no, estamos en la resistencia. La resistencia, bueno, vamos a deducirla desde acá. Nosotros en principio esta ley de Ohm microscópica no nos interesa demasiado. Esto no nos interesa demasiado. Vamos a ver acá, vamos a hacer que nos lea el programita y vemos. Bien, entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que podemos relacionar el valor de la corriente con la diferencia de potencial entre los extremos del conductor, o sea, con el voltaje, con VAB. Y si las magnitudes de la densidad de corriente, J, y el campo eléctrico son uniformes a través del conductor, ¿sí? O sea, la densidad de corriente del campo son uniformes a través del conductor, la corriente total, vamos a marcar esto, son uniformes a través del conductor, la corriente total, y está por debajo, está dada por la densidad de corriente sobre por el área. Acuérdense que densidad de corriente, vamos a subir un poquito para que se fijen, la densidad de la corriente, acá está, tenía toda esta expresión. Bien, si nosotros despejamos, ¿sí?, nos daremos cuenta con que la corriente es J por A, o sea, la corriente es la densidad de corriente por el área. Bien, ok, esto nos va a servir ahora. ¿Sí? Entonces tendremos en cuenta que la corriente es igual a la densidad de corriente por el área. Será algo que subrayaremos, porque esto es para tener en cuenta. Y la diferencia de potencial entre los extremos es esta.
es el campo por la longitud. ¿Se acuerdan que el campo tenía unidades de potencial sobre metro? Que era lo último a esto que habíamos visto. Bueno, entonces el potencial sería campo por metro. Bien, acá está el campo, metro. Bien. Cuando se despeja la densidad de corriente y el campo de estas dos expresiones y las sustituimos en la expresión esta, a la que es la ley de Ohm que habíamos visto recién, o habíamos salteado porque no es de gran importancia para nosotros aquí, ¿sí? Porque lo que necesitamos es la resistividad. Así que vamos a ver lo que hacemos entonces: despejar E y despejar J. Entonces la densidad de corriente nos queda corriente sobre área, ¿bien? Que es corriente sobre área por ρ, que es la resistividad que ya está ahí, igual al campo. El campo es el voltaje sobre la longitud y nos queda esta expresión: despejamos voltaje y nos queda resistividad por corriente por la longitud sobre el área. ¿Bien? Que sería toda esta expresión. Bien, entonces esto demuestra que cuando ρ es constante, la corriente total es proporcional a la diferencia de potencial. Entonces, si ρ es constante, la corriente es proporcional a la diferencia de potencial. ¿Por qué? Porque ρ, al ser constante, ¿bien?, es lo único que varía en esta expresión, o mejor dicho, ρ siendo constante, lo único que varía en esta expresión es la corriente, porque la longitud y el área es algo dado, digamos, algo que tenemos. Bien, el área de nuestra sección transversal de nuestro alambre y el alambre. Bien, entonces al considerar ρ como una constante, nos damos cuenta que la corriente es proporcional al voltaje. Bien, ¿cómo? De esta forma. Bien, a la que llamamos resistencia. Bien, la resistencia entonces es ese voltaje sobre la corriente, y entonces la resistencia es la resistividad por la longitud sobre el área. Bien, estas son dos formas por ahora para que nosotros veamos la resistencia. Y acá simplemente hemos despejado de esta: voltaje es igual a corriente por resistencia. Bien, eso es lo que tenemos hasta aquí. Ahora, las unidades en el sistema internacional para la resistencia es el ohm. El ohm. Acuérdense del ohm. La resistividad, recién nosotros habíamos visto, era ohm por metro. Entonces vamos a subir un ratito. Esto era ohm por metro, la resistividad. Y ahora estamos viendo la resistencia, que es solo ohm. Entonces ohm también volt sobre ampere, si ustedes quieren, volt sobre ampere, que lo vemos aquí clarito y de una.
resistencia igual a vol, porque esto es voltaje, sobre corriente, que es ampere, en el mismo sistema, ¿no? Bien, entonces esto les marcaré ahí para que lo tengan en cuenta. Bueno, y esto de kilo ohm y todas estas movidas ya lo vimos, ya sabemos que tenemos que tener en cuenta cuando es kilo, mega, etcétera, etcétera. Y esto es lo que les decía hace rato. Nosotros tenemos que la resistencia es igual a una resistencia inicial multiplicada por 1 más alfa por la variación de temperatura. Este alfa tiene nombre y apellido y se llama coeficiente de temperatura de la resistencia. Entonces, la resistencia depende de la temperatura, como vemos acá. La resistencia inicial, como dice acá, es la resistencia a la temperatura inicial. Esto normalmente ahí nos dice son para nosotros 0 grados o 20 grados. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta lo que nos dé como dato y nosotros sabremos cuál es la resistencia inicial. Bien, ok, esto del resistor, vamos a leerlo un poquito simplemente para que lo tengan en cuenta. No era 0 y 1 minuto, ni era 107 voltios, era 0.01 hasta 10 a la 7 ohm, ¿sí? Pero como esta no es una clase de resistores, no lo vamos a ver, pero aquí cada línea de los resistores viene asociado con una característica, ¿sí? Que la podemos ver desde acá. Ok, pero nuevamente nosotros no estamos tan interesados en los resistores. Ok, el ejercicio entonces los pasaremos. Y entraremos entonces a FEM, que es la fuerza electromotriz. ¿Cuál es el tema con la fuerza electromotriz? Esto vamos a pasar un poco más rápido. Veámoslo desde acá. Nosotros tenemos un campo eléctrico que genera corriente. La corriente, el campo y la densidad de corriente van en el mismo sentido. Ok. Lo que ocurre es que cuando nosotros tenemos un campo que circula en un sentido, hay otro campo que circula en el otro sentido. El uno es un campo coulombiano y el otro es un campo no coulombiano. Bien, dentro de la, bueno, lo mejor sería explicarlo acá, no acá en esta gráfica. Sin embargo, esta gráfica sí nos permite ver el fenómeno para luego decir, bueno, sucede así. Ok, entonces se entiende un poco mejor, creo yo. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos acá en el punto A
y en el punto B una diferencia de potencial y un campo que va de A a B y una carga en el centro que tiene una fuerza que lo lleva hacia arriba y una fuerza que lo lleva hacia abajo. Esta fuerza es una no coulombiana y esta fuerza es debida al campo eléctrico. ¿Ok? Esta diferencia de potencial la podemos llamar Fem, directamente Fem, ¿sí? Fuerza electromotriz. Esta fuerza tiende a trasladar la carga de un potencial al potencial mayor, a la fuerza no coulombiana. Bien, entonces por ahora bástanos decir a nosotros que el potencial AB es Fem, ¿sí? Es la fuerza electromotriz, que todavía para nosotros justo ahora eso es absolutamente cierto. Sin embargo, ocurrirá algo que nos pondrá en alerta respecto de lo siguiente. Nosotros sabemos que la Fem es igual al voltaje AB y el voltaje AB es igual a la corriente por la resistencia, que fue algo que vimos recién. Bien, esa es nuestra primera definición de lo que es la Fem. Bien, y ahí viene lo siguiente. Dentro de esta fuente, ¿sí? Lo que nosotros habíamos considerado recién es una fuente ideal. ¿Qué significa ideal? Que no teníamos resistencia. Sin embargo, nosotros sí tenemos resistencia. Y esa resistencia queda representada de la siguiente manera. Nosotros tenemos que el voltaje AB es igual a la Fem menos la corriente que circula por la resistencia interna, ¿sí? Ya sea de la batería, lo que sea. Bien, entonces la corriente vendría a ser igual a la fuerza electromotriz sobre la resistencia exterior, digamos, ¿sí? Más la resistencia interna. Bien, si ustedes se fijan, esa R grande, vamos a subir un poquito para ver, a ver si lo encontramos rapidito. Está un poco más para arriba. Bien, ese R grande lo obtenemos de la resistencia del alambre, ¿sí? El alambre que tiene una longitud, bla bla bla, ¿sí? De ahí lo obtenemos. Y la R chiquita, como acabamos de ver, es la resistencia interna. Entonces esta es la resistencia del R grande, o esta si quieren, y acá está una resistencia chiquita, que es el R minúsculo. Bueno, ahora de manera rápida daremos un vistazo a los símbolos que se utilizan en los diagramas que utilizaremos para circuitos, ¿sí? Para los circuitos eléctricos que vamos a ver un poco más adelante. Esta línea es un conductor con resistencia despreciable. Normalmente nosotros no vamos a decir
línea conductor con resistencia despreciable, sino que esa línea nos permite dibujar el alambre, y este es el que a nosotros nos interesa, que es el resistor, que en realidad es la resistencia. Entonces nosotros decimos, ya, cuando vemos esto, ¿sí?, sabemos que tenemos una resistencia. Bien, este símbolo va a ser nuestra FEM, o nuestra fuente, o nuestro voltaje, o estas dos de acá, ¿sí? La diferencia entre estas y estas es que estas dos tienen resistencia interna, ¿sí? Y como vemos acá, esa resistencia interna puede ir del lado negativo o del lado positivo. Es el lado negativo o lado positivo, para que ustedes vean. Está acá, a ver. Este sería el lado negativo, o sea, la resistencia puede ir de este lado o de este lado, ¿sí? Queda lo mismo. Bien, tenemos otra para el voltaje y otro para el amperímetro, ¿sí? El voltímetro, quiero decir, y el amperímetro tienen sus propias resistencias internas que tendremos que tener en cuenta en estos ejercicios, y ver cómo se modifican las cuentas cuando las hagamos en función a esas resistencias. Bien, a ver, respecto de esto, vamos a darle un vistazo. Bueno, recién habíamos visto que la FEM era igual a la corriente por la resistencia menos, o en realidad esto lo dejamos como voltaje, menos corriente por la resistencia chiquita. Cuando nosotros agrupamos todo a un lado y vemos que esto igual a 0, nos dice que esto, un viaje redondo, no sé en qué habrá estado pensando el autor para escribir viaje redondo, ¿sí? Pero cuando hacemos un viaje, cuando el circuito es cerrado, bien, lo que nos dice es que la suma algebraica debe dar igual a 0. La suma algebraica de las diferencias de potencial nos debe dar igual a 0. Y las FEMs alrededor de la espira es igual a 0. Bueno. Entonces, ¿qué significa esto? De menos a más, empezamos con 12 volts. Empezamos con 12 volts acá. Aparece esta resistencia, cae el voltaje. Y luego nos seguimos moviendo con una corriente. Cuando aparece esta resistencia, cae el voltaje otra vez, ¿sí? Y a todo esto nosotros nos seguimos moviendo con esta misma corriente de 2 amperes, 2 amperes, 2 amperes, bla bla bla. Entonces la misma corriente a lo largo de todo el circuito en serie. Eso que acabo de decir es tremendamente importantísimo. La corriente en un circuito en serie se suma, pero ya lo veremos un poquitito más adelante formalmente. Bien, entonces se entiende. Empiezo con 12 volts, aparece en primera resistencia, cae el voltaje,
continúo, aparece mi segunda resistencia, cae el voltaje hasta 0 y luego se dispara otra vez. Bueno, energía y potencia en circuitos eléctricos. De acá nos interesa esto: la potencia o la rapidez con la que se entrega energía a un elemento de circuito o se extrae. Entonces, la rapidez con que se entrega energía a un elemento de circuito o se extrae, esa es la potencia. ¿Sí? Vamos a marcar esto. Bien, las unidades de la potencia son las siguientes: joule sobre coulomb por coulomb sobre segundo, o joule sobre segundo. Acá se van los coulomb y me queda watt, y esto es lo que tengo de la potencia es watt. Bien, en una resistencia pura yo lo podría escribir de todas estas formas. Es importante tener en cuenta todas estas formas para la potencia: voltaje por corriente, corriente al cuadrado por resistencia, y voltaje al cuadrado por la resistencia. Si nosotros reemplazamos lo que es voltaje por lo que es corriente, vamos a tener distintas variaciones de lo que es la potencia entregada a un resistor. Bien, eso es en una resistencia pura. Bien, la potencia de salida de una fuente. Nuevamente partimos de la definición de potencia: voltaje por corriente, que es lo que tenemos acá. Bien, y acá sí hacemos efectivo el hecho de que el voltaje era la FEM menos la corriente por la resistencia interna. La potencia entonces se reescribe como la FEM menos la corriente por la resistencia interna, todo eso multiplicado por esta corriente. Entonces la corriente me queda FEM, la potencia me queda FEM por corriente menos corriente al cuadrado por la resistencia interna. Bien, esa es entonces la salida de una fuente. Ahora, la potencia en la entrada de una fuente, bien, es prácticamente igual que la anterior, salvo que esta tiene un signo positivo. Es la FEM más la corriente por la resistencia interna. Bueno, eso entonces sería básicamente lo que tenemos que tener en cuenta. En el capítulo 25. Bien, ahí está un resumen que ustedes podrán encontrar. Bien, eso es todo para este video. En el siguiente veremos el capítulo 26. Ok, chao.